Aló. Bueno, nada, pues hoy la charla la va a dirigir Isabela Casallas y Camilo Peña. Los invitamos a que participen, son temas súper interesantes y la idea de esto es que aprendamos mucho. Entonces los dejo con ellos dos y adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, dale Cami siguiente, por favor. El día de hoy tenemos estas dos referencias principales, entonces pues de antemano muchas gracias a los doctores pues por proporcionárnoslas. Las vamos a describir pues a lo largo de la ponencia mientras las tocamos, entonces por favor dale siguiente. Entonces, pues nuestro primer artículo, vamos a hablar un poco de los métodos de imagenología para el diagnóstico. Este es pues publicado en el 2020 del Diario Europeo de Cirugía Vascular y Endovascular. Aquí les dejo igual la referencia por si lo quieren consultar y lo mandamos por WhatsApp. Dale, Cami, por favor. Entonces, bueno, primero, pues tenemos que tocar este tema, ya que primero, como nos dijeron el martes, es un diagnóstico bastante letal esta patología, entonces pues el diagnóstico precoz nos va a ayudar pues a tratarla de una mejor manera. Y segundo, es una patología que no se ve casi. Por ende, pues tenemos pocos estudios, los que hay pues son difíciles de realizar, entonces pues es importante tocarla y poder discutirla para poder como tener un poco más de estrategias para abordarla. Entonces, el diagnóstico se basa en tres pilares principales, cultivos, clínica e imágenes. Y vamos a tener un diagnóstico diferencial importante, es el aneurisma inflamatorio. Lo que va a variar mucho aquí es el tratamiento. El inflamatorio, recordemos, el martes nos contaron, el tratamiento se basa mucho en inmunosupresores, aquí en el micótico no tanto. Entonces, pues basándonos en clínica, aquí les puse como pues fragmento de la tabla del artículo que estamos tocando. Aquí nos podemos dar cuenta que los pacientes o son asintomáticos o presentan una clínica súper ambigua, entonces tenemos fiebre, dolor abdominal, cosas que se pueden dar en muchas patologías. Vamos a tener un cultivo, entonces ya nos mencionaban el martes que tenemos organismos, pues hongos, pero también podemos tener bacterias, por ejemplo. Y en las imágenes vamos a tener la resonancia magnética, esta no la vamos a tocar hoy. Vamos a tener la tomografía computarizada con medio de contraste y una imagen híbrida de tomografía computarizada con PET. Dale, por favor. Entonces, pues en este artículo tenemos un par de objetivos. El primero, vamos a evaluar la utilidad diagnóstica de esta imagen híbrida que les mencionaba y después vamos a comparar esta imagen con el gold standard de diagnóstico en pues, imágenes que va a ser la tomografía computarizada con medio de contraste. Entonces aquí nos plantean una consideración importante y es que el paciente debe estar en ayunas o si es insulino dependiente debe estar sin esa última dosis de insulina porque esto va a interferir con el trazador que se inyecta en PET. Entonces, pues aquí vamos a tener una validez comprometida. Y en cuanto a la población que estamos evaluando, principalmente son pacientes, 34 pacientes. Aquí pueden ver un poco más de la información de los pacientes en esta pequeña tabla. Estos pacientes fueron escogidos porque tenían una sospecha clínica contundente y fueron escogidos de manera prospectiva y retrospectiva. A esto se les hizo un seguimiento hasta confirmar o negar esta patología. Si se confirmaba mediante pues, sospecha clínica, cultivos, etcétera, se incluían en el estudio. Si llegábamos a un diagnóstico un poco inconcluso, decidieron sacarlos para métodos y para motivos de validez del estudio. Dale, por favor. Entonces vamos a tener una primera escala con la que se evaluaron estas imágenes. Vamos a tener a dos evaluadores, los dos bastante calificados, y estos hicieron su evaluación dos veces. Primero, pues miraron las imágenes, hicieron un diagnóstico y 6 meses después volvieron a repetir este procedimiento para garantizar un poco más de veracidad y de certeza de estos diagnósticos que ellos proponían. Entonces, aquí se les pidió a los evaluadores que aseguraran si se sentían seguros y confiados o no, pues con lo que estaban proponiendo. Entonces vamos a tener que 1 y 4 era que estaban o seguros de que sí había un aneurisma micótico o seguros de que no estaba presente, y 2 y 3 que sospechan o es probable que este paciente tenga o no los signos de un aneurisma micótico.
Y por otro lado, vamos a tener que con PET estamos evaluando una cosa que se llama un valor submax. Esto básicamente lo que nos mide es la actividad metabólica del aneurisma y aquí les hago un pequeño adelanto. Una aneurisma micótica metabólicamente activa tiene un valor de 6.6 aproximadamente, esto es bastante elevado. Y esto pues nos permite también que se vea esta fluorescencia que podemos ver aquí en la imagen. Y con la tomografía con medio de contraste se le pidió a los evaluadores que identificaran un par de hallazgos. Entonces, como primer parámetro tenemos si el paciente tiene o no un aneurisma micótico, pero también se pidieron que identificaran linfadenopatías, fluido periaórtico o gas acumulado y alteraciones en el medio de contraste, entre otros. Importante recalcar lo del medio de contraste, vuélvete, gracias. Porque el medio de contraste al no poderse difundir bien, pues vamos a tener estas alteraciones y esto indica probablemente una como disfunción en este proceso. Dale, por favor. Entonces, basándonos en los resultados, yo sé que esta tabla se ve un poco densa, entonces me gustaría que le pusieran atención un poco a las filas que tienen el fonendo, estas 4, que son básicamente el resumen de la tabla. Esta tabla lo que nos está diciendo es, según el evaluador 1 y el evaluador 2, qué valores en cuanto a especificidad, sensibilidad, valores predictivos positivos y negativos, eh, ROC AUC que nos dice más o menos que nos dice más o menos, perdón, que nos dice más o menos las características operativas que va a tener el receptor y pues las presencias de las razones entre los valores verdaderos, positivos y negativos. Recordemos que entre más cerca de 1 hay un poco más de concordancia en estos valores. Y entonces vamos a tener que para evaluar estos resultados, vamos a tener estos parámetros aquí de la tabla 4, sensibilidad, especificidad, etcétera. Y vamos a tener la escala de seguridad que les mencionaba previamente de qué tan seguro, qué tan confiados se sentían los evaluadores frente a los diagnósticos que proporcionaban. Entonces, dale, por favor. Entonces, en estos datos, ¿qué vamos a tener? Como pueden ver aquí en esta primera tabla a la izquierda arriba, en cuanto a la escala de la confianza o de la seguridad, vamos a tener que ambos examinadores se sintieron mucho más seguros de los diagnósticos que proporcionaban con PET que con la tomografía con medio de contraste. Vemos que el cambio es relativamente contundente. En cuanto a los hallazgos que les mencioné previamente de la tomografía con medio de contraste, entonces, por ejemplo, el tejido graso, los acúmulos de gas o de líquido periórtico, etcétera, podemos ver que la tomografía con medio de contraste nos permite ver las alteraciones en la visibilidad del tejido graso y de la distribución del medio de contraste bastante bien, pero hay otros hallazgos que no nos permite ver también, como por ejemplo los acúmulos de gas. Y vamos a tener que también se les pidió evaluar ciertos hallazgos, 17 en total, aquí les menciono algunos. Entonces, pues aneurisma inflamatorio, neumonía, falla hepática, ciertos diagnósticos diferenciales y podemos ver que del total de los 17, PET identificó 10, o sea, el 59%, mientras que la tomografía con medio de contraste solo 5. Entonces, aquí esto nos deja pensando un poco en las capacidades diagnósticas de estas imágenes. Dale, porfa. En cuanto a falsos positivos y negativos, importantísimo resaltar que ambos estudios tuvieron como falsos positivos aneurismas inflamatorios para ambos evaluadores. Esto también dice mucho porque si solo le pasa a uno de los dos, pues digamos que ya cuestionamos un poco las habilidades del evaluador, pero esto le pasó a ambos. Entonces, entre los falsos positivos para PET tenemos aneurismas inflamatorios, como ya lo había mencionado, arteritis, aneurismas sin infecciones. Y entre los positivos para la tomografía con medio de contraste vamos a tener principalmente los inflamatorios. Aquí tocamos un poco un tema que nos mencionaban el martes y después el doctor hizo un poco de énfasis, que es el hallazgo de la tienda de campaña. Esto lo podemos ver en la tomografía con medio de contraste y según un estudio que se hizo en Bosnia y Herzegovina, aquí les tengo la referencia abajito, ellos lo que nos dicen es que el 77% de los pacientes con un aneurisma micótico presentan este signo. Este signo, como lo pueden ver aquí en la imagen, lo que nos va a permitir ver un poco es las alteraciones en esa pared aórtica y también nos permite ver las afectaciones de los tejidos como vecinos y ese tejido fibroso que se puede presentar. En cuanto a los falsos negativos, entonces en PET solo le pasó a un evaluador
y le pasó porque, no sé si se acuerdan, yo les mencionaba que la actividad metabólica normal para este aneurisma en este estudio fue de 6.6. Aquí este falso negativo, hubo dos aneurismas y una tuvo un valor submax de 4, el otro de 4.5. Estos son un poco menores que las otras. Esto podría explicar el falso negativo. Aquí es importante recalcar que a estos pacientes no se les había proporcionado tratamiento y como tuvimos este falso negativo, no se les proporcionó pues de manera precoz. En cambio, con los falsos negativos de la tomografía con medio de contraste, a estos pacientes sí se les había proporcionado tratamiento empírico, entonces la salud de estos pacientes, pues digamos que no se vio tan alterada. Dale, por favor. Y en cuanto a unas conclusiones así muy breve, pues tenemos la precisión diagnóstica de PET es pues mucho mayor que la de la tomografía computarizada con medio de contraste. Como pudimos ver aquí hay ciertos argumentos, la cantidad de hallazgos que permite ver, la sensibilidad, especificidad, etcétera. Como ya les mencionaba, entonces PET tiene una mayor cantidad de hallazgos adicionales. Acuérdense, identificó el doble que la tomografía con medio de contraste. Tenemos que, aunque la especificidad podría ser mejor en ambas modalidades, porque recordemos que vimos falsos positivos, especialmente con aneurismas inflamatorios, la tomografía con medio contraste nos permite ver este signo, este hallazgo de tienda de campaña, que pues es un parámetro de bastante ayuda para el diagnóstico y pues recordemos que el 77% de los pacientes, que no es un número bajito, lo presentan. Y por último, que para la tomografía por emisión de positrones tenemos que la detección de infecciones vasculares es bastante elevada porque recordemos esta imagen tiene la capacidad de medir la actividad metabólica, o sea, el valor submax de estas y pues esto también es un parámetro que nos ayuda bastante. Entonces ahora vamos a proceder a discutir este artículo. Si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano y le haremos llegar su pregunta también a los doctores antes de pasar aquí al artículo de Camilo del tratamiento. Bueno, como dijeron ya, pues Isabela y Camilo escriben en el chat. Pueden hacer sus preguntas pues escribiéndolas o pues siéntanse muy libres de encender su micrófono y hacerlas directamente. José Álvarez tiene una pregunta. Bueno, hola, buenas noches. En primer lugar, agradeciendo pues por esta revisión. Quería preguntar si, digamos, ya bajo el aspecto clínico, la relación con el precio de estos exámenes altera mucho su uso para el diagnóstico. Y si ahorita como que se está considerando más uno que el otro con respecto a esto. Pues digamos que no es un secreto para nadie que la tomografía tiene una disponibilidad mucho más alta que PET. PET, de hecho, hay una cantidad bastante limitada acá en Colombia y solo ciertas ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá, por ejemplo, la tienen. Entonces, digamos que eso sería un criterio a tener en cuenta. Sin embargo, pues aquí en el artículo lo que estamos evaluando como tal es la capacidad del diagnóstico. Pero sí, ese es un criterio vital que tenemos aquí en Colombia de esa limitada disponibilidad para el examen. Sí, total. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Isa. Igual si por ahora no quieren hacer preguntas, la pueden escribir por el chat, pues directamente o enviármela a mí y al final las podemos resolver también. Creo que no hay más, entonces si quieres, Camilo, continúa. Perfecto. Vamos entonces con este siguiente artículo. Me presento, mi nombre es Camilo Peña, estudiante de 14 semestre de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias a todos por los que están acá. Y entonces este artículo, como pueden ver, en el Vascular and Endovascular Surgery del 2015, quería comparar directamente los resultados entre hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento endovascular versus abierto. Se hizo en 3 centros especializados, entonces, los 3 en Grecia, en la Universidad de Partas, la Universidad de este nombre, que es complejo de decir, y el hospital en Atenas. 2 en Atenas y otro en esta ciudad.
los autores no tienen conflicto de interés y tampoco recibieron ningún dinero de nadie para hacer este estudio. ¿Cuál es el objetivo del artículo? Comparar los desenlaces del abordaje quirúrgico versus abierto versus el endovascular. Acá les dejo en dónde fue el estudio. Yo me puse a revisar pues como por qué elegimos uno de Grecia, y pues quería como ver el hospital en donde fue. Ese fue el hospital, ese es el de Partas, para que pues le echen un ojito. La verdad me dio muchísima curiosidad, quería como ver qué tan grande o qué tan pequeño era el centro vascular en el que pues nos reunió el día de hoy. Este es uno y este es el otro. También pues para decir que jardín infantil es más bonito. ¿Cuáles son los métodos de estudio que hicieron entonces ellos? Hicieron un metaanálisis, hablamos que es un metaanálisis, entre 1991 y el 2011, eso es un acúmulo de 21 años, en el cual ellos recogieron de esos 3 centros que les mostré, todos los pacientes que habían tenido con aneurismas inflamatorios o aneurismas micóticos. Como bien lo habíamos revisado antes de ayer, pues es como la incidencia de la enfermedad es bastante baja, también su diagnóstico. Entonces, en esos 21 años ellos alcanzaron a reunir 27 pacientes, entre los cuales solamente había una mujer, con una edad media de 67 años. Quería también hablar de la importancia, como lo habíamos hablado, tanto del aneurisma inflamatorio, el aneurisma micótico, el aneurisma aterosclerótico. La causa más relacionada es el cigarrillo. Entonces, pues para que también de una vez hago la cuña, que si alguno fuma de acá, por favor no lo haga. Y hablando también pues de los tamaños del aneurisma, estaban muy similares, de 5.5 a 6 centímetros, con una media de 6 centímetros. Los detalles operativos y los desenlaces, entonces, quiero que nos fijemos en las P's. Recordemos que la P significativa es menor de 0.05. Entonces, encontramos 3 P significativas en este estudio, en el cual, ¿qué ganó? O sea, vemos, con 9 pacientes se hicieron endovasculares y 8 pacientes se hicieron abiertos. Entonces, ¿qué ganó haciendo pues ya las matemáticas? Ganó el endovascular versus el abierto en estos 3 ítems especialmente. En el número de glóbulos rojos empaquetados transfundidos, la duración del procedimiento y la media de hospitalización. Todavía falta, y yo creo que pues también es pues no un problema, sino que recordemos que ese artículo tomó pacientes hasta el 2011 y pues tampoco, se hicieron el doble de cirugías abiertas, y por eso de pronto en morbilidad y en mortalidad la P no fue tan significativa. Pero pues haciendo un poco de cálculos, y de pronto si hubiesen hecho los mismos números endovasculares como abiertos, de pronto estas P hubieran sido significativas. Acá, como ellos también dicen como que, bueno, también queremos tener en cuenta de que ellos, o sea, de 1972, que ellos hicieron, pues recordemos de nuevo que eso es un metaanálisis. Entonces ellos recogieron toda la información también hasta el 2012, hasta el 2013, discúlpenme, de pues todo lo que había, tanto de aneurismas no inflamatorios y aneurismas inflamatorios. Estos son todos los artículos que recogieron, los grandes metaanálisis, y acá ponen como un subtotal, que es en el cambio de siglo, que antes en la mortalidad era hasta del 9.8%, que se divide en 2 cuando ya pasan solamente 13 años de este siglo. Entonces, como que pues para que tengamos también en cuenta eso fue como bastante bonito que mostró el estudio, teniendo en cuenta que también la mortalidad de todos los operados ha disminuido un poco pues a través de los años. Ellos, entre pues la revisión sistemática que hicieron y pues, la revisión de la literatura, solamente encontraron estos 2 estudios que comparaban directamente, solo comparan directamente open repair, o sea, pues abierto o endovascular. En toda la búsqueda hasta el 2013 solamente existen estos 2, hablando pues claro de aneurismas de aorta abdominal de tipo inflamatorio, que también nos muestran como unas luces que efectivamente sí hay regresión de la enfermedad, no hay endofugas, que en verdad como que en los estudios
que se han encontrado, por lo menos que ellos encontraron hasta el 2013, el endovascular está un poquito por encima del abierto. También vuelvo a repetir que yo creo que ahorita en este auge de la cirugía mínimamente invasiva, en este auge, pues que todos estamos tratando de ser lo menos lesivos con el paciente, ya que ahorita que se comiencen a hacer más procedimientos endovasculares y mínimamente invasivos, las cosas ya van a tomar como una importancia estadística que creo yo va a ser pues el futuro. Ellos hacen este forest plot o diagrama de cajas en el cual, si se fijan, lo más importante de este tipo de gráficas es que estén lo más alejada al cero posible y que comparan entonces a favor del endovascular o a favor del abierto. Y si se fijan, todas las variables hacen referencia a que sí hay cierta todavía, hay cierta como significancia estadística todavía, pues si nos damos cuenta por acá, todavía no hay unas P's grandes significativas, pero pues ahí vuelvo y repito, ahí vamos como en el proceso de que lo endovascular va yendo mejor y ellos también lo explican en sus estudios, como que miren, o sea, agarramos estos 3 estudios grandes, el nuestro, el de los otros 2 que están comparando endovascular con abierto, y miren que si uno le aplica un diagrama de cajas, un forest plot, efectivamente sí estamos todos a favor del tratamiento endovascular. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ellos? Entonces, ya las conclusiones grandes, recordemos pues que es un metaanálisis, que sí hay una disminución significativa, con una P significativa menor de 0.05 en el tiempo quirúrgico, en el tiempo de hospitalización, en el requerimiento transfuncional de los pacientes, como les había mostrado, en la estancia hospitalaria, y queda la duda si la morbimortalidad. Y pues también eso es lo que nos tiene reunidos acá, las ganas de demostrar que los procedimientos endovasculares van a tomar más fuerza. Antes no se hacían, pues como se fijaron en la anterior tabla también que les puse del siglo pasado, incluso se morían casi el 10% de los pacientes, tanto de aneurismas no inflamatorios como inflamatorios, y vamos como en este camino que obviamente escogiendo muy bien los pacientes, me faltó decir, discúlpeme, que ninguno de estos pacientes tenían aneurisma roto, entonces como que también tratando de escoger muy bien los pacientes a los cuales se vaya a aplicar tanto la cirugía abierta como la cirugía endovascular. Yo creo, y los autores de este estudio también creen, que falta aún estudio y faltan aún como más procedimientos endovasculares para poder equiparar estadísticamente los resultados. Muchas gracias. Esos fueron los resultados del estudio. Muchas gracias. Listo, gracias Camilo, gracias Isabela. Si alguno pues tiene una pregunta de este último artículo o del anterior, pues puede hacerla en este momento. Recuerden que pueden enviarla por el chat o abrir el micrófono. Sí, para los que leyeron el artículo después es bien denso, es un artículo bastante como epidemiológicamente hablando denso, y eso pues fueron como las tablas grandes que ellos mostraron y pues que era lo que queríamos nosotros mostrar. Igual lo que dice Camilo, si lo leyeron y quieren comentar también algo y no ser simplemente una pregunta, pueden hacerlo. Felipe Pulido, puedes hablar ahora. Camilo, buenas noches a todos. Yo quiero preguntar, pues hay varias cosas que me gustaría acotar ahí. Y la primera pregunta es, ¿a cuánto fue el seguimiento en esos estudios que estaba mostrando de los hospitales en Grecia? 21 años. Se hicieron estudios de 21 años. Y en algún momento midieron las variables de complicaciones por procedimientos endovasculares. Si alcanzan a medir, también pues solamente encontraron 27 pacientes, en el cuales, pues así finito el artículo, ellos referían 2 endofugas en los procedimientos endovasculares y una infección de la prótesis puesta en uno de los pacientes abiertos. El resto de los, si hacemos el resto de los 24 pacientes, perfectos. Yo no quisiera polemizar porque me pareció muy bien expuesto el artículo suyo, Camilo, pero me parece que es inexacto decir que, pues, si bien la cirugía endovascular es algo que ha venido en mucho auge, no
podemos, y pues que muchos estudios a seguimiento a corto plazo no solamente en las comparaciones de los aneurismas de aorta inflamatorios, sino también hablando en los aneurismas de aorta normales, pues de los que usualmente nos llegan, los estándar, por decirlo así, me parece que decir que decir que las reparaciones endovasculares pues decir que es como demostrar que son lo máximo, me parece que es una imprecisión, porque muchos estudios y mucha literatura ha demostrado que los procedimientos abiertos a largo plazo Sí. han tenido mucho tiene una mortalidad, digamos que un poco menor a los procedimientos endovasculares. Y la verdad, pues uno no puede decir que nos vamos a dedicar solamente a eso, porque pues la idea es no tener ese sesgo, sino tener la mente abierta. Y es acerca de que también tenemos los procedimientos abiertos endovasculares. Pero dado el estudio lo que está demostrando, pues sí, pues está demostrando esas variables, y por eso me surgió la duda de a cuánto tiempo estaba pues el seguimiento de estos pacientes manejados de manera endovascular. Pero estuvo muy bueno, Camilo, No, muchas bro, gracias. gracias a ti, y digamos también, la verdad, apoyo mucho tu punto, porque pues, como también lo dije, escogiendo muy bien los pacientes que se van a llevar, uno ahí es, digamos, el punto que quiere llegar al artículo y también que quiero llegar yo, que estamos hablando de aneurismas inflamatorios no rotos, o sea, escogiendo muy bien los pacientes. Antes el gol estándar siempre fue abierto. Entonces, si uno sabe escoger bien los pacientes, o sea, no, como antes a todos se le hacía abierto, entonces estamos en ese auge, estamos como que organizando bien los estudios, organizando bien los pacientes, escogiendo muy bien los pacientes para ver a cuáles se le hace abierto y a cuáles se hace endovascular. También ese también pues era como mi punto de que en este tipo específico de pacientes, aneurismas de aorta abdominal inflamatorios, no rotos de tanto, o sea, como que en este subgrupo de pacientes, que si se fijaron, casi que la gran mayoría se hizo abierto, como que en este grupo de pacientes lo endovascular gana. También, como te digo y te repito, comparto 100% tu punto, que en verdad las cirugías abiertas también, escogiendo bien los pacientes, han demostrado una mortalidad mucho menor en los pacientes jóvenes, que pues obviamente la durabilidad a largo plazo va a ser mayor. Pero gracias ahí como por el comentario. Si alguien si quiere comentar algo, decir algo. Bueno, Sí, yo sigue. profe, no, profe, yo iba a decir que es que precisamente eso es lo que nos, digamos, como la diatriba que hay entre los dos manejos, porque o la duda que tenemos entre los dos manejos aquí, que quería que lo trajéramos, porque sí todavía hay mucha duda de cuál es el mejor manejo. Que lo que pasa es que yo creo que toca individualizar muy bien los pacientes, porque si bien lo que dice Felipe es cierto de que el manejo abierto dura más, tiene mejores resultados a largo plazo para pacientes jóvenes, una de las principales razones y complicaciones de no dar manejo abierto en aneurismas inflamatorios es la fibrosis periaórtica y las complicaciones de los órganos que están alrededor. Entonces, digamos que eso es en lo que se soporta dar el manejo endovascular. Entonces, yo creo que lo importante es individualizar cada paciente según su edad, sus comorbilidades, las características anatómicas del aneurisma y las características inflamatorias del aneurisma con el compromiso de órganos relacionados alrededor del aneurisma. Entonces me parece a mí que lo importante es individualizar como muchos de los manejos en cirugía vascular y no quedarnos con un solo manejo, sino tener una visión más amplia de que existen dos tipos de tratamiento, dos tipos que podemos poner en práctica y tratarlo de individualizar para darle al paciente el que creamos que mejor le convenga. Yo creo que esa es mi opinión y creo que eso es lo que nos debemos, como a final de cuentas, llevar para la casa acerca de esto. Sí, profe. Total. Excelente. Excelente, Isabela, excelente, doctor
Peña la presentación de los dos artículos. Yo solamente agregaría dos cosas importantes. Fíjense que en el primer artículo quedó clarísimo que depende de donde uno esté y depende de las circunstancias que lo rodean, y al paciente, lo que dice el doctor Sebastián, se le debe ofrecer lo mejor, y si no lo tiene uno, tiene que propiciar, orientarlo a recibir lo mejor, porque esa es otra situación, que como no lo tengo, entonces yo voy a hacerle lo que yo pueda, y esa es una cosa que tiene que cambiar definitivamente en nuestro chip cerebral. Entonces, fíjense que en el diagnóstico del inflamatorio quedó claro lo que nos mostró el artículo. Sigue existiendo una necesidad de hacer estudios complementarios, ninguno excluye al otro, y los hallazgos típicos siguen estando presentes en la tomografía. Entonces, importantísimo, porque eso es lo que tenemos a la mano. O sea, tener otro estudio como un PET scan, pues primero se lo van a negar a muchos pacientes. Si no lo tenemos en el hospital donde se genera y casi que se hace como una urgencia, aunque tiene limitaciones, pues no se lo van a hacer. Si usted lo ordena para que lo vayan a autorizar y le consigan, se vuelve un tema difícil. Entonces, sí sería un estudio complementario muy importante cuando uno tiene ya una tomografía y no tiene la certeza y quiere llenarse de razones, pero un estudio no excluye al otro. Entonces, me parece que esa parte es importante. Ya lo habíamos discutido en la sesión pasada del tema, y quedó con un artículo que creo que deja una evidencia clara. Es muy difícil tener números en esta patología. Entonces, si tener números en nuestro medio, hablemos Colombia, para tener números de aneurismas de aorta. Ahora vámonos a un punto más crítico, como son aneurismas inflamatorios. Entonces, como yo les decía, alguien en su formación tendrá la oportunidad en 4 o 5 años de ver un caso, y si le va bien, ve 2. Pero el resto va a ser esporádico y muy anecdótico. Y cuando vamos a lo terapéutico, a mí sí me parece muy importante este artículo. O sea, realmente llevamos 30 años de desarrollo de la técnica endovascular sobre el aneurisma de la aorta. 30 años con muchas curvas, 30 años con dificultades de aplicación de la técnica, con unos sitios privilegiados, y hoy, digamos, se ha expandido y muchos más centros y muchos más especialistas están preparados para técnica endovascular. Este artículo es importante por eso, porque lo primero que dice es, sí, mire, los resultados endovasculares, si no podemos poner los superiores, se equiparan, y se equiparan con buenos números. Y lo que se hacían comentarios sobre aneurismas rotos, pues el inflamatorio llega sintomático, pero el inflamatorio, por esa fibrosis que tiene, es difícil que llegue roto. O sea, seguramente tendremos un caso todavía más anecdótico, pero el inflamatorio va a llegar con síntomas, con dolor, un dolor ocasionado por toda la fibrosis y la inflamación del retroperitoneo y lo que se expande a los órganos vecinos. Y entonces, pues ahí no vamos a tener aneurismas rotos. Lo que vamos a tener seguramente son aneurismas sintomáticos. Y claro, la tentativa más importante es que ante tantas complicaciones posibles en la cirugía abierta, con la exposición de las vísceras que están adheridas a la zona inflamatoria, más los órganos sólidos, y como decíamos ayer, duodeno, colon, sigmoide, riñones, suprarrenales, pues eso hace que si uno tiene la factibilidad, la anatomía de ese caso, y es endovascular, pues fíjense que esta revisión, hay muchas revisiones, pero esta es muy valiosa, porque es que, digamos, está de la mano con el desarrollo que se vivió durante esos 21 años. ¿Sí? Hace 21 años no había procedimientos endovasculares en ese centro. Seguramente fue de hace 15 o 16 para acá, o de pronto menos. Y eso es una realidad que se compara con lo que vivimos en el país. Entonces, digamos, aneurismas endovasculares en nuestro país, pues es cierto que llevamos 15 años y llegamos hacia los 18 años de tener
procedimientos endovasculares, pero no en todos los centros que tenemos hoy. Entonces, probablemente esto nos deja una luz de que sí es factible, que los resultados son favorables. Nadie pretende compararlos. Va a ser muy difícil recoger los números necesarios en un estudio que no va a ser aleatorizado ni va a ser controlado, porque sería no ético escoger un paciente que usted dice es candidato para un tratamiento endovascular en un inflamatorio y como le tocó aleatorizado abierto, lo vamos a someter abierto. O sea, eso no va a suceder en este tipo de patologías como en muchas de las patologías que hacemos en cirugía. Cuando aparece una nueva tecnología, el peso de la nueva tecnología sopesa riesgo-beneficio, experiencia del hospital que lo ofrece, experiencia del cirujano que lo ofrece, y se volvería no ético si tiene la experiencia, si tiene el dispositivo endovascular para hacerlo y si tiene las condiciones anatómicas, que usted dijera, ah, no, se lo voy a hacer abierto. Entonces, eso es un tema difícil cuando la tecnología avanza, cuando tenemos, digamos, una evidencia muy clara de que por lo menos los dos procedimientos son comparables. Y lo que dijo el doctor Pulido tiene toda la razón. Los estudios del Reino Unido y los estudios europeos de los últimos 5 años, cuando hablamos de aneurismas normales, rotos o electivos, digamos no inflamatorios, pues se demostró que no era tal a largo plazo. Le iba a los pacientes a los 5 años, a veces les iba mejor a los que han sido sometidos a cirugía abierta convencional. Y tenían muchas más complicaciones los que eran sometidos a técnicas endovasculares. Entonces, digamos, extrapolemos eso a esta patología tan específica. Probablemente, de pronto suceda lo contrario. De pronto vamos a tener tantas complicaciones con la cirugía abierta que si se presentan los números y la experiencia, se van a dar mejores resultados con técnica endovascular. ¿Qué pasa con esto? Pues necesitamos tiempo, se necesitan estudios. Probablemente si se hace un estudio multicéntrico, se pudieran reunir casos más o menos parecidos. ¿Qué problema hay en técnica endovascular? Y es las diferentes endoprótesis que se tienen. O sea, no todo el mundo usa un solo dispositivo. Entonces, hoy tenemos en el país 6 tipos de dispositivos diferentes para aneurisma de aorta abdominal ya disponibles. Entonces, hay unos que presentan fallas al principio, al mediano, a largo plazo, se retiran, están evolucionando permanentemente porque fallan. Entonces, de pronto ese es uno de los aspectos que hace más difícil reunir un número grande de pacientes. En aneurisma inflamatorio con una sola endoprótesis, con unos parámetros más o menos anatómicos comparables. Entonces, va a ser difícil obtenerlo. Es lo bonito de este ejercicio, de que lo que se hace, lo que uno piensa y lo que la evidencia muestra y lo que se muestra en el mundo, pues tienen que estar, digamos, de la mano y uno tiene que ofrecerle, como dijo el doctor Sebastián, a nuestro paciente lo mejor para él. Y aquí quedan esas consideraciones. Esas eran mis observaciones y espero que haya más preguntas. Muy interesantes los dos artículos, muy bien presentados. Doctores, los felicito. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Acá a la orden. Listo, gracias a todos por haber asistido. Esperamos pues que sigan tan interesados como hasta ahora en nuestras charlas y que nuestro grupo siga creciendo cada día más. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches. Próximo martes, ¿qué tema tenemos para que de una vez la gente sepa? Tenemos tamizaje preoperatorio en pacientes de cirugía vascular a cargo de la doctora Rodríguez. Vamos a hablar como de estadificación cardíaca, profe, que es un tema bastante importante para nosotros como cirujanos vasculares porque la patología vascular muchas veces va de la mano a patología coronaria. Entonces, va a estar chévere. Listo, muchas gracias, perfecto. Muy amables y buenas noches. Hasta luego, doctor.
Hasta luego a todos. Buenas noches, profe, que esté muy bien. Buenas noches, doctor Gómez.